Gloria a Dios. Vamos a recibir al pastor Marcos, que Dios le bendiga. Que el Señor les bendiga. Tome asiento, por favor. Quisiera invitarlos a hacer un acercamiento histórico crítico hacia la lectura del libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 20. Por favor, si usted tiene en su mano la Biblia, nos gustaría que tome este texto, Lucas 4, 16 al 20. Nuestro acercamiento tiene que ver con este examen histórico crítico a la literatura y también un examen, si es que los tiempos nos alcanzan, ya teológico bíblico, para ver diferentes formas de traducirlo. Y quiero leer con usted esta versión. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos que al acercarnos, Señor, a esta expresión escritural, tu Espíritu hable a nuestros corazones, nos corrija, nos enseñe, nos anime, nos fortalezca, Señor, en nuestras convicciones personales, como también, Señor, en los desafíos que tu propio Espíritu propone a nuestra vida. Queremos, Señor, tu gracia en abundancia sobre cada uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero relatar un poco algunas ideas. Vino, geltem, eso significa que la persona vino voluntariamente, no fue obligado. Él vino porque esto era parte del cumplimiento del Señor, pero ya nosotros sabemos de que Jesús había vivido en Nazaret con sus padres, ¿ya? Y José había desarrollado una actividad de albañilería, ¿ya? Y también reconocemos que esa era una profesión especial, porque en medio del desierto no hay madera. Así que la madera la traían desde el norte y a través del río hacia el lago ahí de Nazaret, donde estaba el puerto, Genesaret se llama el puerto. Ahí es donde recogían la madera y luego la trasladaban hasta la ciudad de Nazaret. Así que no era una profesión práctica e inmediata como los que tallaban piedra. No, para trabajar en madera tenían que hacer todo un trabajo de exportación, así que era una profesión cara. Por eso ser carpintero en esa época no era una profesión común, ¿ya? Y encontramos entonces que José en esta ciudad desarrolló esta actividad. La segunda cosa que quiero decirle es que cuando Jesús volvió, porque él se había cambiado a Capernaum. ¿Recuerdan ustedes que él se llevó a su mamá y a todos a vivir en Capernaum? ¿Ya? Porque él había quedado viuda. El papá de él había muerto, ¿ya? José. Y por lo tanto, el que asistió la vida de María y sostuvo con esta actividad de carpintería fue Jesús, ¿ya? Y quiero decirle que muchas veces uno escucha de Jesús el carpintero, pero nunca hemos leído en la Biblia detalles, pero en algunas literaturas del Segundo Templo sí aparecen vestigios de esta información. Entonces quiero hablarles brevemente sobre literaturas del Segundo Templo. El Segundo Templo comenzó con Esdras. ¿Recuerdan cuando vinieron de la cautividad babilónica? Aparecieron 3 grandes columnas de personas. Primero, Zorobabel, que es el que trajo gran cantidad de gente para poblar todos los territorios que habían sido
esclavizados y que ahora los estaban devolviendo para que la gente viviera en ese lugar. Luego aparece Nehemías, quien viene para reconstruir los muros de la ciudad. Y luego aparece Esdras, que es el que hace la reforma religiosa y vuelve nuevamente a establecer los ritos que se practicaban antes de la cautividad, como los sacrificios y también este sentido de adoración. Lo que debemos de aprender son otros detalles. Yo solo estoy tratando de recordar que en esta reconstrucción de templo, hasta la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, ese periodo de tiempo se llama el segundo templo, ¿ya? Y entonces las literaturas que aparecen en ese tiempo son de vital importancia para la validación de los textos del Antiguo Testamento y también para conocer algunas otras expresiones como los libros apócrifos, etcétera. No puedo dar una clase de eso ahora porque tengo media hora, una hora ya. Vamos a tratar de avanzar un poquitito. Ya. Pero quiero llevarlo al contexto para que usted se dé cuenta. Dentro de ese contexto tenemos que aprender a mirar también algunos detalles. Esdras hizo un trabajo extraordinario. Usted sabe que en ese periodo intertestamentario los profetas fueron anulados. Ya no hubo hombre de parte de Dios hablando en forma profética durante esos 430 años, pero sí aparecieron una escuela de personas que Esdras le puso el nombre de soferín. ¿Quiénes son los soferín? Los maestros, ¿ya? Entonces en este periodo ya no habían profetas, pero aparecieron los maestros, ¿ya? Y los maestros empezaron a hacer una reconstrucción de la historia de Israel. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor, cuando conquistó la ciudad, quiso destruir la raíz de Israel y quemó gran cantidad de literatura. Así que ahora nosotros sabemos de que los soferín lo que quisieron hacer es recuperar la historia de Israel y la empezaron a reconstruir. Así fue como se reconstruyó el libro de Crónicas, el libro de Reyes, se reconstruyó el libro de Daniel, Jeremías, que se hizo 11 veces ya en sus reconstrucciones. Así que sabemos que los soferín hicieron un trabajo espectacular, ¿ya? Y ellos lograron formar un conjunto de 22 libros que para la lectura, yo no quiero ahondar mucho, pero solamente para dar un vistazo, en la literatura de ese periodo encontramos 6 libros de Esdras, 6. Y nosotros en la Biblia tenemos 1. Y estos 6 libros, entonces, para darle una miradita de qué se trataban, descubrimos algunos detalles. Que Esdras 1 es el libro de Esdras que usted tiene en su Biblia. Esdras 2 es el libro de Nehemías. Esdras 3 es un libro de Zorobabel que no aparece en nuestro texto, pero sí aparece en la Septuaginta, ¿ya? Y habla particularmente, el libro habla de cómo vinieron las personas cuando Ciro hace esta declaración y permite de que la gente vuelva a repoblar las ciudades y los lugares. Zorobabel hace una declaración interesante. Menciona de que todas esas personas que vinieron en esa columna empezaron a poblar toda la fértil Media Luna y el norte de África. Entonces, no era solo Jerusalén. Entonces, ¿por qué aparece en el texto de que Ciro habló de darle específicamente fondo y les dijo que volvieran a Jerusalén y construyeran el templo de Jerusalén, como que no existiera nada más que Jerusalén? Bueno, esto fue un problema posterior, no fue en el edicto propiamente tal, sino en la revisión farisea que trata de eliminar la Septuaginta para poder colocar todo en manos de los judíos, ¿ya? Pero, amados hermanos, habían ciudades como Alejandría que tenía más del doble de ciudadanos que Jerusalén. Entonces, no habían solo judíos en Jerusalén.
estaban en toda la fértil Media Luna y todo el norte de África. Entonces, el texto no es muy decidor, pero cuando tú lees los originales, encuentras entonces una respuesta diferente. Estoy hablando de historia. Acuérdense que esto es historia crítica. ¿Qué es lo que es crítica? No es murmuración. La crítica significa revisar la literatura para poder reconstruir la historia. Así que esta es una reconstrucción histórica con base bíblica y con base bibliográfica. Entonces uno va revisando y va reconstruyendo otra vez la historia. Entonces uno ahora puede entender varias cosas. La primera, entonces, de que los seferim reconstruyeron la Biblia, ¿ya? Es decir, pues para nosotros es Biblia, para ellos era la historia de Israel. Ahora quiero hablarles de un problema serio, ¿ya? Cuando Jesús entra, dice, vino a Nazaret, vino voluntariamente a la ciudad de su niñez y de su juventud, donde él se había criado. Es bien decidor, este es un texto acusador. O sea, una cosa es ser genitivo, que es dependiente de, y la acusación es que es una declaración. Él se crió en Nazaret, no hay nada que hacer, no hay otra duda, lo está diciendo con claridad. Pero luego dice, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Cuando él era joven, venía con su papá a la sinagoga. Y la sinagoga era una señal que había comenzado en la cautividad babilónica. Cuando las personas fueron llevadas cautivas a Babilonia, en Jerusalén se destruyó el templo. Así que ya no tenían templo donde adorar. Así que las personas se empezaron a agrupar y empezaron a hacer en las casas. No era una iglesia celular, no. En algunas casas había lectura, ya particularmente de la ley. La ley la tenían ellos grabada, porque desde niño tenían que aprenderse la ley. Así que todo niño hasta los 12 años se tenía que saber de memoria la ley. Y la ley para nosotros son los 5 libros de la Biblia, ¿ya? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, solo de que ellos no tenían estos nombres, ¿ya? Tengo que replantearme. Entonces, la ley la escribieron en perícopas, o sea, en párrafos, ¿ya? Pequeños párrafos. Y cada párrafo tenía que ser leído en forma ordenada. Entonces ellos en la sinagoga leían las perícopas de la ley en orden. Cada día leían una distinta. Así que ellos nunca estaban repitiendo o hablando como nosotros tratando de predicar. Para ellos era una lectura, ¿ya? Por eso la Escritura, tratando de repetir lo que decía Deuteronomio, estas palabras que yo te mando, las repetirás. Ahí está la clave. Por eso las repetían, ¿ya? Y entonces dice, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, al levantarte, en tu mente reflexionarás de la palabra. Entonces los judíos en esa sinagoga, tratando de replicar o de acordarse del templo, empezaron a hacer estas pequeñas casas de lectura que le pusieron sinagogas, ¿ya? El problema cultural existía igual, solo era para hombres. Las mujeres no se les permitía entrar en este tipo de aprendizaje ni de estudio de esta lectura. Por eso aparecen algunos textos después, la mujer aprenda en su casa y que le enseñe. Bueno, la cultura es así. Pero quiero seguir con esta historia. Ya, resulta de que en la sinagoga no había solamente una lectura de la ley. Había una segunda lectura, que era de los libros de los profetas. Y los profetas, mis amados hermanos, Esdras hizo 2 libros de profetas. Ahora, no estaba hablando de profetas mayores y menores porque él no tenía la teología nuestra. ¿Ya? Hablaban de profetas, libros mayores de los profetas, libros menores de los profetas. Es decir, era por el volumen. También tenemos que aprender que en esa época
no habían imprenta. Así que todos los escritos tenían que ser copiados a mano. Así que aparecían los copistas como una necesidad real y los copistas tenían que tomar los papiros. Usted sabe que la planta es nativa de Egipto y que este tallo se secaba y luego se entrelazaba y se permitía hasta que esto llegase a ser como una hoja no mayor a 30 centímetros y la iban anexando. Por lo tanto, el escrito no era un libro como un códice, no, era un papel que lo enrollaban después. Así que esta lectura se escribía de izquierda a derecha y luego las letras se separaban por un pelo de camello. Entonces, cuando esta situación se secaba, sacaban los pelos del asunto y quedaban las letras marcadas. Tengo que hablarles de idiomas. La primera razón que quiero hablarles es que en el tiempo de Esdras ya no había un hebreo puro. Antes de la cautividad, el paleohebreo no tenía vocales, solo tenía figuras, eran medio jeroglíficos. Por ejemplo, esto es un toro, y el toro representaba, los cuernos del toro representaban poder, representaban fuerza, representaban ejércitos, representaban autoridad. Entonces, cuando la gente traduce, encontraban figuras y tenían que ubicar cuál es la palabra que existe. No era tan fácil. Por darles otro ejemplo, ¿ya? Como era una lectura gestual y gutural, tenían que estar presentes para escucharlo. Entonces, cuando la persona hacía, significaba ruptura. Ruptura de relaciones, ruptura de la relación con Dios, ruptura social, política, cualquier cosa. Entonces era una forma pública de manejar. Entonces la interpretación no era del que hablaba, sino del que escuchaba. Oiga, pasa igual ahora. Leemos la Biblia y los hermanos interpretan como quieren. Bueno, voy a seguir un poco. Resulta de entonces que el hebreo antiguo, paleohebreo, ya no estaba vigente. Porque cuando estuvieron en Babilonia y esta influencia aramea y caldea, porque ¿qué se hablaba en Babilonia? Caldeo. ¿Recuerdan de dónde salió Abraham? De Ur de Caldea. Actualmente es Kuwait. ¿Ya? Así que cuando salió de allá, ¿qué hablaba? Caldeo. Pero cuando se vino a Fenicia, ya, ¿qué hablaban en Fenicia? Y luego cuando entró a la tierra prometida, estaba el lenguaje de los cananeos. Entonces, esta mezcla formó literalmente el idioma hebreo. La palabra hebreo significa los del otro lado del río. Es decir, porque hablan distinto a nosotros. Así que los identificaban porque hablaban distinto. A nosotros nos pasa igual cuando llega algún extranjero entre nosotros, ¿ya? ¿Verdad, mi hermano? Bueno, ya. Bueno, no quiero decirles algo grosero, solo quiero hacerles notar que estas diferencias se notaban porque no hablaban igual. Otra razón que quiero hablarles de la historia. Entonces, este hebreo con el que empezó a escribir entonces Esdras, la reconstrucción era un hebreo arameizado, ¿ya? Es decir, era hebreo y arameo mezclado. En la época de Jesús el arameo y el griego eran pan de cada día, todo el mundo hablaba esto. Pero cuando comenzó los griegos a avanzar en su conquista, una de las cosas que hicieron fue no solamente llevar a la gente a vivir a las poblaciones, sino que también llevaban su cultura. Así que el griego se empezó a hacer popular en los barrios, en la ciudad, y llegaron a haber ciudades que hablaban solo griego y ya no hablaban hebreo. Y quiero decirles que la gente que volvió de la cautividad, según el libro de Nehemías, capítulo 12,
Dice de que muchos de los jóvenes que volvieron ya no conocían el idioma hebreo, sino que hablaban asdodeo. Y asdodeo tiene que ver con el idioma de los caldeos en referencia a sus dioses. Por lo tanto, el idioma que estaban usando ya no era el original. Estaban usando hebreo arameizado. Ya, ok. Aquí hasta ahí voy a parar para no seguir hablándole un poco más profundo, pero quiero que usted entienda de que la historia nos va dando información que después la vamos a usar en la Biblia. Ahora quiero que usted haga un ejercicio conmigo. Por favor, ya leímos Lucas. Abra su Biblia ahora en Isaías 61. Y vamos a comparar ambas lecturas. Mire, tiene que tener las dos cosas abiertas, Isaías 61 y Lucas 4:16, ¿ya? Vamos a mirar dos tipos de lectura del mismo texto, ¿ya? Dice, Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Vámonos entonces ahora a Lucas. Lucas capítulo 16. ¿Ya? Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiéndolo abierto halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Como decía en Isaías, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Qué fue lo que se le quitó? Jehová. ¿Por qué no lo copiaron igual? Porque la lectura de Isaías es el trabajo de Esdras y de los Soferim. Ahí tenemos entonces la traducción original de cómo lo interpretaron los hebreos. Pero ¿qué versión está usando Jesús? Porque Jesús tiene distinto. Después dice, ya, porque me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y acá dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿No dice lo mismo? Claro que cuando uno lee rápido piensa que está todo igual, pero las palabras son distintas y los hechos distintos. Mire, otro ejemplo, ya. El versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios. Y acá dice, a predicar el año agradable del Señor, y no menciona en ningún momento la venganza de nuestro Dios. Oh, vamos a descubrir cuál es el problema, ¿ya? ¿Ok? Tenemos dos versiones del mismo texto. Ya sabemos que Isaías es el trabajo de Esdras con los Soferim. Pero ¿cuál es el problema en el tiempo de Jesús? Entonces, haciendo una revisión crítica histórica, encontramos que en el año 242 al 260 más o menos, aparece un faraón en Egipto llamado de la familia de los Ptolomeos. Usted sabe que cuando Alejandro Magno se fue, se dividió eso en 4, y una de las familias que quedó a cargo de todo eso son los Ptolomeos. Bueno, en esta línea de la familia de los Ptolomeos, Filadelfo II Ptolomeo, ¿ya?, tomó la dirección de esta ciudad y todos sabían de que era un hombre amante de las antigüedades, ¿ya? Entonces supo que en Israel se había hecho este trabajo de traducir la ley y que era lo que Dios había dado a Moisés y que ahora el pueblo lo retenía. Y que se había hecho esta reconstrucción porque se había perdido los libros y ahora se había vuelto a construir. Entonces este hombre le entra la inquietud y quiere tener una copia para su propia biblioteca, ¿ya? ¿Y qué hace?
llama entonces a un caballero llamado Demetrio. Y Demetrio era el encargado de la biblioteca en Alejandría. Así que no era cualquier persona. Era un erudito. Era alguien que manejaba idiomas. Y Ptolomeo le dice, mira, yo quiero que tú vayas hasta Jerusalén y ubiques cómo conseguirnos una copia de estos libros. Entonces este hombre se va a Jerusalén y ubica a un señor que también era un erudito, que se recibía el nombre de Esteban. Y Esteban estaba a cargo de la biblioteca en Jerusalén y era un sacerdote. Cuando él escucha de que la gente de Egipto estaba interesada en este material, llegan a un acuerdo. Y Esteban le dice, no solo te voy a proporcionar una copia, te voy a mandar algunos sabios entendidos de entre nosotros que también hablan griego y por lo cual pueden hacer esta traducción. Ptolomeo, muy inteligente, dice, me parece extraordinario que vengan ellos a traducir, pero para estar seguro voy a llamar a todos los sabios que están en Alejandría para que ellos también traduzcan lo mismo y después los comparamos. ¿Ya? Y hacen entonces con un grupo de personas y se juntan 72 personas entre todos los sabios, entre los dos grupos, que traducen entonces ahora la ley, la traducen al griego. Y por primera vez esta traducción comenzó a ser comparada y traducida. Bueno, yo puedo hablarles de algunas personas como Julio Trebolle, que dice la gran dificultad de traducir un texto bíblico. Porque no es solo traducir palabras, también hay que traducir la semántica, hay que traducir en la oración el sentido, también hay que traducir las diferencias culturales que se producen entre un idioma y otro. Y más encima tienen que hacer una correlación teológica para no perder el sentido de la escritura. Así que no era solo escribir, ¿ya? Había que hacer todo un cambio. Entonces, estas personas hicieron un trabajo espectacular. Ptolomeo hace una convocatoria y nos llama a todos en un lugar, y cuando ellos comienzan a comparar y encuentran que son casi idénticas todas las traducciones, le dan gracias al Señor y dicen, gloria al Señor de los cielos, que nos ha permitido construir su historia y esta va a permanecer por la eternidad en la humanidad. ¿Ya? Y luego dicen cosas espectaculares. ¿Ya? Primero, de que la información que habían recibido no solo los había enriquecido, sino que ellos ahora querían proclamar al Señor que había dado esta norma a Israel y que ahora estaba en sus manos. Entonces pasa algo interesante. Entonces la Septuaginta este trabajo recibe el nombre de Septuaginta, en honor a los 70 personas que hicieron la traducción. Así que, ¿qué es la Septuaginta? La Septuaginta entonces es la primera traducción griega de la ley, a la cual después le fueron agregando los demás libros, los profetas, la historia, ¿verdad? Y otros escritos, porque acuérdense que el canon bíblico no estaba cerrado, estaba abierto, así que se empezaron a agregar muchas otras literaturas, inclusive algunos que después fueron llamados apócrifos, difíciles de entender. Ya, no voy a meterme ahí porque me voy a parar en la Septuaginta solamente. Entonces, la Septuaginta tomó popularidad. Ahora, Ptolomeo era un político avesado. Ptolomeo quería quedar bien con la gente y sabía que muchas personas habían vuelto de la cautividad y habían repoblado casi todo en la periferia de todas las ciudades, estaba llena de estas personas. Entonces él, queriéndose congraciar con las personas, y aquí está la mano de Dios,
hizo copias de toda esa traducción de la ley y las empezó a repartir en toda la fértil Media Luna y el norte de África, y todos empezaron a mirar las escrituras con agrado y lo tomaron como inspiración divina, porque la leían en su propio lenguaje. ¿Ya? Y así nace esta Septuaginta. Ahora voy a ir a Nazaret. Resulta de que en Jerusalén, la gente que estaba peleando por mantener la idea hebrea-aramea, es decir, el trabajo de Esdras, ¿ya? Ellos querían conservar esa historia, pero todo el resto usaba la versión griega, porque el griego era popular en toda la zona. Entonces ahora tenemos un problema. Galilea de los gentiles, mira la diferencia, Judea era una cosa, pero Galilea era otra región. En Judea están peleando el trabajo de los soferín, y por lo tanto en Jerusalén se pelea la versión hebrea, pero en los lados gentiles la gente está utilizando la Septuaginta. ¿Dónde estaba Jesús ubicado? ¿En Judea o en Galilea? Galilea. ¿Qué versión se usaba en Galilea? Septuaginta. Entonces ahora leemos el libro de Lucas y encontramos que la diferencia que usa el texto es porque está usando la versión Septuaginta. Oiga, ustedes son buenos alumnos, ¿eh? Aleluya. Tengo que plantearme algo más. Entonces ahora quiero llevarlos a una experiencia teológica bíblica, ¿ya? Porque ya entendimos la parte histórica, ¿verdad? Ok. Gracias a Dios por Edgar, gracias a Dios por los soferín, gracias a Dios por Ptolomeo, porque Dios los usó para extender el reino y su palabra. Pero ahora encontramos a Jesús en Nazaret, y en Nazaret ahora entró a la sinagoga. ¿Cuántas lecturas habían en la sinagoga? 2. La ley que se leía en perícopas, es decir, párrafos, y estos eran repetitivos en orden, así que nunca podían leer el mismo texto, siempre tenían que avanzar y era cíclico. Terminaban la ley y la volvían a repetir, terminaban la ley y la volvían a repetir, siempre leyendo la perícopa. Pero la segunda lectura eran libros de salmos y de profetas. Entonces nosotros ahora entendemos que Jesús no esperó ni tomó el libro en la primera lectura, sino que entró en la sinagoga y se quedó hasta que se le permitió leer en la segunda lectura, y acá aparece entonces que se abre el velo, ¿verdad?, para ver los libros sagrados, y justamente le dan el libro de Isaías. ¡Qué glorioso! ¿Ah? El Señor puso en la mano del maestro la palabra justa. ¿Ya? Tengo algo que hablarles sobre eso, pero miren, en Jerusalén hay un lugar que se llama el Templo del Libro, ¿ya? Y te permiten entrar, ahí hay uno, hace unos círculos ahí y entra al subterráneo, porque como los papiros son particularmente viejos, envejecidos por los años, este descubrimiento en Qumran, cueva número 4, ¿ya? Les hablo de esto porque yo trabajé en esa área y me di cuenta de dos cosas. Primero, de que el libro de Isaías no está totalmente construido por el hebreo arameo, sino que hay una fracción en griego. ¿Por qué? Porque no fue totalmente descubierto en forma completa, sino que los soferín agregaron la historia. Entonces tenemos todo el lado de condenación en hebreo y el lado de la consolación, que es la otra mitad, está escrita en arameo y en griego. Así que tengo otro punto. Resulta de que yo fui a ese lugar y la primera cosa que vi, que el libro que te muestran ellos no es el verdadero. ¿Y por qué no es el verdadero? Porque el hebreo que ellos muestran
es con vocales, con puntitos, ¿verdad? Línea y puntitos para marcar. Y eso es masorético. Pero el libro masorético apareció en el siglo V después de Cristo. Y resulta que el libro de Isaías en el año 180 antes de Cristo ya estaba terminado. Entonces, el trabajo de Esdras estaba listo y publicado y ya era conocido, por eso la gente lo leía. Pero ahora el que muestran ellos en Jerusalén es la versión del siglo V, o sea, 500 años después. ¿Ya? Entonces, si uno no estudia, lo cree todo. Pero cuando uno comienza a hacer este trabajo, ahora, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque este es un trabajo hecho de investigación hacia SAT de Sudáfrica, y este trabajo usted lo va a poder leer pronto. Esto ahora se está hablando de liberar los permisos, así que en mis trabajos ustedes los van a poder leer. ¿Ya? Ya. Pero tengo que hablar un poquito más de esto. Por favor, metámonos un poco en la Biblia. Ya. Entonces la sinagoga tenía 2 lecturas y Jesús esperó la segunda. Curiosamente recibió el libro de Isaías. Ya. Entonces ahora el Señor con mucho dice, se levantó a leer. Esto era posible. Cualquier varón podía leer parte del libro en la segunda, no era ordenado, así que cualquier persona del público podía ser invitado a leer. Y en este caso, Jesús, ¿ya? Ahora, la segunda cosa es que Jesús sabía claramente dónde ubicar. Y aquí hay una clave. Si esto era un material que solo leían los sacerdotes, ¿cómo Jesús sabía dónde exactamente leer? Oiga, Jesús es el autor de la palabra. No hay nada que no sepa. Así que él tomó el libro y buscó exactamente lo que tenía que decirnos. No es como algunos de nosotros, ¿cómo dijo? Y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Parémonos ahí, miremoslo ahora bíblico-teológico. Por favor, alguien que tenga Biblia, búsqueme Isaías 11:2. Otro hermano que tenga Biblia en la mano, búsqueme Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Otro hermano por ahí, por favor, tú búscame allá. Colosenses 1:19. Vamos a mirar un poco, el Espíritu del Señor está sobre mí. Es muy interesante, toda la gente cree que yo recibí al Señor y entonces ahora el Señor está en mí, ¿ya? Y estoy de acuerdo, es exactamente lo que el Señor quiere decir. Pero cuando hablamos de lo que Jesús dijo, tiene una implicación más profunda, la vamos a revisar ahora en el momento. Espero de que no se confunda, y si tiene duda, levante la mano y al tiro lo corregimos, ¿ya? Ya. Y reposará sobre él, ¿sobre quién? El Mesías. Jesús, aquí está hablando del Mesías. Y reposará sobre el Mesías el Espíritu de Jehová. No es cualquier espíritu. ¿Cuántos espíritus hay en la Biblia? El Espíritu de Dios, el Espíritu de los ángeles y el Espíritu de los hombres. No hay más, hay 3 tipos de espíritu. Y acá está diciendo el Espíritu de Jehová, el Señor, el Creador. Por lo tanto, está hablando de Dios mismo, no hay otra alternativa. No es ángeles ni hombres. Tenemos que aclararlo. Entonces, el Espíritu del Señor, de Jehová el Señor, el Creador, ahí aparece el término Elohim, ya él, Dios, Elohim es plural, así que no está hablando de un Dios, sino está hablando del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ya? Así que estamos diciendo que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, está en Cristo. Cuando uno comienza a buscar en la Escritura, el Espíritu de Dios se manifiesta en 7 espíritus. Son los 7 espíritus de Jehová que están sobre la tierra, que están en todo lugar. ¿Cuáles son? Ahí están. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo,
espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová. 7 espíritus. Ok, léeme Colosenses 1:19. Cualquier versión, todas son buenas. Agradó al Padre que en Cristo habitase toda la plenitud. ¿Toda la plenitud de qué? De los 7 espíritus. Es decir, no está hablando de un espíritu, está hablando del Espíritu de Dios manifestado en él, pero hay 7 expresiones que lo convocan. Veamos lo que decía entonces Apocalipsis 3:1. No importa, léala nomás. Este es el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Qué está diciendo? Que en Jesús habitaba corporalmente el Espíritu de Dios y tenía conocimiento, poder, sabiduría, inteligencia. Las tenía todas. Oh, entonces ahora me planteo, cuando yo digo el Espíritu del Señor está sobre mí, me quedé chico. Tengo todas esas cosas en mí. ¿Y usted también? Y pregunto, si Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo, ¿no será que la iglesia tiene que tener esos 7 espíritus? ¿Qué haremos con una iglesia sin inteligencia, sin sabiduría, sin consejo, sin poder? Me enfrento a un problema teológico porque debo de aprender a interpretarlo. Y me doy cuenta que yo puedo usar esto y decir, yo lo tengo, pero en la práctica lo tengo. Porque muchas personas en el ministerio no son inteligentes. Copyright. Copian lo que otros hacen, pero no tienen vida propia. Pero para tener esto activo, necesito tener que relacionarme con el Señor. No es solo conocer al Señor. Conocer, nous, mente. Gnosis, conocimiento. Así que el conocimiento intelectual es racional. Pero el Yahvá del Señor es relacionándome con el Señor. Yo lo he explicado a veces. Usted me puede ver y dice, usted me conoce. Pero no me conoce. En realidad me conocería si usted se relaciona conmigo. Por ejemplo, ¿cuáles son mis problemas? ¿Cuándo es mi cumpleaños? Ayer, sí, bueno, gracias. Ya. Podríamos decir, ¿cómo se llama mi esposa? ¿Cómo se llaman mis hijas? ¿Cuántos nietos tengo? ¿Ya? ¿En dónde pastoreo? ¿Cuál es la raíz que sostiene lo que yo hago? ¿Qué educación tengo? O sea, si no nos relacionamos, no tenemos conocimiento. Así pasa con el Señor. Tenemos la idea porque la leímos, pero nos falta relacionarnos para hacer lo propio. La inteligencia del mal la gente mala utiliza la inteligencia para hacer daño, para estafar personas, para abusar de otros, y son inteligentes para buscarle la quinta pata al gato, ¿ya? Y muchas personas se destacan por ser inteligentes en el mal. ¿Y cuál será la inteligencia del bien? Porque la Biblia dice que el hombre que teme al Señor es inteligente. El que gana almas es sabio. Entonces nosotros tenemos que ver cómo empleamos la inteligencia del Señor para lograr hacer real el plan de Dios en nuestra vida, como obedecerlo. El hombre sabio calla y aprende, pero el necio se apresura a dar a conocer lo que guarda su corazón. Entonces el que va aprendiendo es inteligente. El desobediente no es inteligente. Dice el necio, no hay Dios. Entonces la inteligencia tiene que ser una herramienta no solo en el liderazgo, sino en todo el cuerpo. ¿Cómo ganamos a nuestros hijos? ¿Cómo llevamos a nuestra familia a los pies del Señor?
¿Cómo corregimos sin dañar? ¿Cómo podemos llevar a los pies del Señor su palabra en nuestras casas y la podemos discutir con nuestra familia para poder crear el temor de Dios en nuestro hogar? Y no que venimos y damos tres gloria a Dios en el templo y en las casas vivimos como mundanos. La persona inteligente en el Señor despierta del Espíritu de Dios, y quiero decirle que hay varios textos donde dice: y despertó el Señor el espíritu del pueblo para trabajar. Fueron inteligentes, obedecieron. Cuando vino la salida de Egipto y se mandó a tomar el cordero y amarrarlo frente a su casa, muchos no querían porque el cordero era el Dios de Egipto, y a tomarlo preso y ponerlo al frente era una afrenta contra las divinidades de ellos. Por lo tanto, claramente era un acto de rebelión. Y así es, usted tiene que rebelarse contra el pecado, pues. No podemos quedarnos quietos diciendo, no, hay que seguir adelante, hay que tratar de tener más amor. No, lo bueno es bueno y lo malo es malo. No podemos seguir pensando de que somos inteligentes porque no corregimos a alguien. Tengo que hablarles entonces de que si el Espíritu del Señor está sobre mí. No sé si se ha metido en la presencia de Dios en oración al grado de decirle: Señor, enséñame. Enséñame, porque no solo es inteligencia, también es sabiduría. Señor, queremos tu revelación en nosotros. No solo queremos eso, queremos poder de Dios. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿Sabe? Esto es lo que necesitamos. No es solo conocer del Espíritu Santo. Es experimentar a Cristo en nosotros. Por cuanto entonces el Señor dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ya. Esto hoy ha acontecido delante de ustedes. Nos lleva a pensar distinto. Sigamos pensando en Jesús. Luego dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. No hay un mandato de Dios sin esta unción. Y hay varias palabras para definirlo. Si usted lo busca en el diccionario, dice untar. Y a veces uno toma aceite y unta al enfermo pensando: ya ahora en el nombre de Jesús, ya ni siquiera a veces con fe. Si Dios quiere hacerlo, que lo haga. Ya. Pero untar no es ungir. La segunda palabra es cuando el Señor dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Así que o me toca el Señor o derrama sobre mí hasta inundarme totalmente. Yo quiero la experiencia más profunda. Quiero estar en la presencia de Dios, no un minuto. Quiero meterme hasta que el Señor deshaga todo de mí. Así que la intimidad es una herramienta que no le es dada al mundo, sino a los hijos de Dios, porque somos inteligentes en su presencia. Le buscamos para que Él se enseñoree de nosotros. Así que no podemos pensar de que el Espíritu de Dios va a hacer sanidad, de liberación, y yo voy a ser famoso. Sino que nosotros vamos a buscar que el Señor haga la obra y a Él sea toda honra y toda gloria. Así que voy a tener que pensar ahora en este contexto. El Espíritu del Señor está sobre mí, 7 espíritus que tengo que indagar, escudriñar y caminar en ellos. Pero luego dice: por cuanto me ungió el Señor. Y en el Antiguo Testamento dice: por cuanto me ungió Jehová el Señor. Así que Dios te llama y Dios te unge. Y sin unción no vayas a la tarea. Oh, Jesús le dijo a los discípulos: por favor, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder del Espíritu Santo. Así que nadie puede salir a la obra sin esta unción. Porque el que da el poder, y aquí quiero hablar algo de poder, a todos les gusta el poder. ¿No les gusta el poder? A todos les gusta el poder. ¿Ya?
Pero el poder era una carta que daba el rey, donde autorizaba que tú tenías las facultades para poder hacer las cosas. Como cuando salieron de la cautividad y tenían que reconstruir y les faltaba recursos. Y les dio una cartita y les dijo, vayan y saquen los recursos de todos los pueblos para que ustedes construyan. Y esa carta de poder la necesitamos. Es el poder de Dios que nos autoriza para hacer la obra. Así que oraremos por los enfermos y estos sanarán porque Dios nos dio el poder. Pero si sabemos, pero no estamos en Él, podemos orar, gritar, ungir, tirarle aceite y no pasa nada. Porque no estamos en la autoridad de Dios. Pero cuando estamos en la autoridad de Dios, entonces los ciegos abrirán sus ojos. Los sordos oirán. Los enfermos se sanarán. Pero no para que nosotros ganemos rédito, sino para que el nombre del Señor sea manifiesto al mundo. Así que necesitamos pensar que Dios tiene algo más profundo que mirar en esto. La unción tiene que ver con esta fanerosis. La fanerosis es el fluir de Dios desde nuestro interior. Así que yo me lleno en su presencia, entro en obediencia, entro en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Así que me santifico como Él se santifica, porque soy de Él, le pertenezco. Así que no vivo como el mundo, porque no soy de este mundo, estoy en el mundo, pero soy del celestial. Estoy en este cubículo donde el Señor me asegura una vida distinta. No estoy pensando en lo terrenal, estoy pensando en lo eterno. Así que tengo que pensar, esta unción es distinta, porque en una casa hay distintos vasos y utensilios, y unos tienen 20 centímetros para el agua, y otros tienen 1 litro, y hay otros de 3 litros y otros de 5, y hay unos baldes grandes que hacen 15 litros y 20 también. Y quiero preguntar, ¿cuál es la medida de tu vaso? Porque algunos se conforman con un aleluya, pero nunca han entrado en el trono de la gracia de Dios. Y otros ven un milagro y piensan que ahí se acabó todo. Y Dios tiene mucho que recorrer con nosotros. Tenemos que desear estar en Él, en la profundidad de su gracia. No es nuestra capacidad, no es con espada ni con ejército, sino con su espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que tengo un problema en la unción, que la unción no es que yo ore y te nombre pastor, porque no soy yo el que da la unción. La unción es tu relación con el Señor y el fluir de Dios sobre ti. Por lo tanto, la gracia del Señor es manifiesta para aquellos que son inteligentes, aquellos que buscan sabiduría, los que tienen obediencia, aquellos que quieren el consejo de Dios, los que quieren el poder de Dios y no su propio poder. Así que ni los cargos ni los títulos nos dan el poder de Dios. Ahora tengo un problema. Es que Jesús dijo algo más profundo. Por cuanto me ungió el Señor para dar. Oiga, ¿cómo nos cuesta dar? Pero la unción es para dar. La unción no es para retenerla. Tienes que compartir lo que Dios te ha dado. Dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Así que tengo que dar, y el problema de dar en el otro texto dice algo distinto, mire. Dice, porque Jehová me ha enviado. Y acá tengo que decir algo. No puedo entender el llamado sin el envío. Libro de Romanos capítulo 1, versículo 1, por favor. Ahí dice clarito. Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado y enviado al tiro. Ahí dice, llamado ya a ser apóstol, y apóstol es enviado. Así que fue llamado para ser enviado. Va unido, no va separado. Así que si usted recibe unciones porque Dios lo envió. Si usted no va a ningún lado, si cree que está en el Señor porque va a una iglesia o porque alguien ora por usted, pero usted no está con compromiso en la obra, todavía no entiende el llamado. Porque el llamado incluye ser enviado.
¿Y Él para qué nos envía? Para que nosotros seamos testigos del poder de Dios. Para que cuando veamos lo que el Señor hace en nosotros, sepamos claramente que no es por nosotros, es Él en nosotros haciendo la obra. Por lo tanto, si el Señor te envía a orar, ora. Si el Señor te envía a predicar, predica. Si el Señor te envía a sanar enfermos, sana enfermos. Si el Señor te manda con los leprosos, ve a los leprosos. Cuando el Señor te mande, ve. Ve. Es difícil pensar que tengamos un llamado y no tengamos un envío. A la iglesia llegan muchas personas y a veces algunos me dicen: pastor, dígame qué tengo que hacer y ya, estoy dispuesto a ir. Y no soy yo, el llamado es del Señor. Así que yo le digo: ya, tú vas a ser músico. Es que yo nunca he tocado un instrumento. O sea, el problema es que yo veo mi necesidad, pero Dios ve la misión. Y nosotros somos comisionados a la misión de Dios. Y el propósito de Dios es restablecer la comunión con el mundo y reconciliar al mundo por medio de su Hijo. Así que no estamos hablando de un evangelista. Estamos hablando del resultado de la presencia de Dios. Estamos hablando de toda persona la conecto con Cristo, me pongo a su lado, camino con ellos para que crezcan hasta que sean obreros en la mano de Dios. Entonces tengo mucho trabajo y no tengo obreros a mi lado, me faltan los obreros. Quiero decir entonces que el llamado, la unción, conlleva un envío. Y a veces tenemos que orar y decirle: Señor, esclaréceme, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque en el camino uno se confunde. Y hay gente que está en el ministerio, pero sus mentes ahora están turbadas porque están mirando otros caminos. Llegaron a una bifurcación y ven varios caminos y no saben cuál tomar. Esta semana tomé un hermano, un pastor, que quiere renunciar al ministerio porque no encuentra salida, no ve respaldo, no encuentra, está lleno de aflicciones. La pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que entraste ante el trono de su gracia para que Dios te hable en lo privado? Porque cuando Dios da una orden, Dios abre puertas. Cuando tú obedeces, Él suple los recursos. Dios no hace la aguja sin hilo. No dije la otra palabra porque para mí es un garabato. Ya. Solo quiero decirles algo. El llamado de Dios es de Dios, no de los hombres. Así que es genitivo. Y es singular, no plural. Así que no es un llamado global. Es una relación individual y a cada uno Dios le da algo particular en su tarea. Por lo tanto, el llamamiento no es la visión del pastor. El llamamiento es lo que Dios está demandando de nuestros corazones. Un joven que me acompañó durante un par de años, él decía que Dios lo había enviado de misiones allá a Cuba. Nadie le creía. ¿Por qué? Porque era irregular en la iglesia, no participaba en ningún lado, no oraba, nunca se preparó. Así que nosotros le preguntamos una vez: bueno, si quieres ir, no nos parece mal, porque Dios es el que envía, pero ¿quién va a pagar tu pasaje? Y él pensaba que por decir que quería ir, la iglesia se iba a hacer cargo. Entonces yo le dije: bueno, pero si tú vas a ir, ¿qué vas a hacer allá? Entonces él dijo: bueno, en realidad, no sé, lo que el Señor me diga que haga. Dije yo: no, el Señor no te da trabajo así sin claridad. El Señor te dice claramente lo que tienes que hacer. Venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. No le dijo: vengan y después vemos qué hacemos. No, ese no era pentecostal. ¿Ya? ¿Me comprende? O sea, no quiero hablar mal de los pentecostales, estoy hablando de una forma irónica de decir que no podemos pensar en el llamado y el envío de Dios y en el camino arreglamos las cosas como muchos chilenos hacen. No, mis hermanos. Dios dice cosas claras.
tira la red por el lado derecho. Era incorrecto, se pesca por el lado izquierdo. Pero bueno, ya que lo dijiste tú, en tu nombre lo hago. Y después no había cómo retener por la cantidad de pescados que se habían metido en esa red. Haga lo que el Señor dice. Usted se va a sorprender. Dios tiene planes que no están en su mano, ni en sus oídos, ni en su corazón aún. Pero cuando entramos en este proceso de llamado, unción y envío, mire, va todo unido. Vamos construyendo la historia, ¿ya? Llamado, unción y envío. Y luego viene la provisión, la fanerosis del Señor, el poder de Dios para poder hacer la obra. Entonces quiero decirle, el Señor tenía claridad y dijo cosas que en el otro lado no dice. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y en el otro lado dice, para sanar. Y acá no habla de pobreza, aunque Galilea era un lugar con mucha gente pobre. Gente en las calles por la enfermedad, porque en Jerusalén y en Judea no les permitían estar, así que los enviaban a las calles. ¿Y a dónde se iban? A donde estaba el lago, porque ahí había pescado para comer, ¿ya? Así que la gente caminaba y la Galilea era un lugar de muchas personas enfermas, con lepra y personas abandonadas en las calles. También había muchas viudas. Entonces cuando uno mira la realidad de Galilea y ve que el Señor dice voy a sanar a los pobres, no está hablando de la pobreza física. El término tojos que aparece ahí tiene doble interpretación. Por un lado es económico, es verdad, es de una persona sin economía, pero aquí no hablaba de eso, aquí hablaba de la pobreza espiritual. Entonces aparece esta pequeña palabrita, bienaventurado los pobres en espíritu. ¿Sabe? Porque este bienaventurado, Macaroi, tenía que ver con la capacidad de recepcionar lo que Dios va a dar. Ahora, Dios quiere bendecirte, pero a veces no somos capaces de retener lo que Dios quiere darnos. Yo pensaba en el guante de béisbol, perdóneme, pero es lo que viene a mi mente, que cuando te tira la pelota tú tienes que saber tomarla para que no te pegue en tu cuerpo. Así que cuando tú la tomas correctamente, entonces haces lo correcto en el juego. Entonces cuando el Señor te quiere dar de su gracia o de su misión o de su obra, a veces nosotros decimos no, porque yo quiero sanidad divina. Y Dios no te quiere dar sanidad divina. ¿Me comprenden? Así que el Macarioi, ese bienaventurado, es para aquellos que tienen la sensibilidad de saber retener lo que el Señor nos da. Nos cuesta pensar porque Dios es un Dios de amor y quiere trabajar con todos nosotros. Bueno, yo puedo seguir muchas horas porque escribí todo este libro para ustedes, pero la hora avanza. Yo quisiera tener un tiempo de oración con ustedes. ¿Sí? Yo creo que entendieron la idea. No necesitamos mucha explicación. ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos? Y vamos a orar. Y quiero invitarlos a que usted salga de su lugar y venga aquí adelante. Vamos a decirle, Señor, queremos que esta palabra, tu palabra, se cumpla en nosotros. Queremos tu llamado, queremos tu unción, queremos los espíritus de Jehová sobre nuestra vida. Queremos inteligencia, sabiduría, consejo, poder. Señor, queremos tener una vida, Señor, consagrada en tus manos, que tú puedas usarnos en cualquier circunstancia, en cualquier lugar. Tu obra sea prosperada entre nosotros. Señor, fluye con libertad. Ahora, Señor, limpia nuestras mentes, limpia nuestros corazones, Señor. Haznos aceptos en el amado. Señor, fluye a nuestro corazón y a nuestra mente. Toca nuestra vida, Señor. Rompe nuestras cadenas, nuestras ataduras. Señor, permítenos ser sensibles. Que tu Espíritu no solo nos hagas oír, Señor, haznos vivir ahora en tu presencia. Escucha, Señor, fluye sobre mis hermanos, toma control sobre ellos, renueva su fuerza, renueva, Señor, esta relación con
bendiga, nos anime, atiende Señor. a Danos de la tu Espíritu voz Santo, danos de de tu mi inteligencia, de tu clamor. sabiduría, de tu gracia, Señor, en Mi abundancia. Señor, la Rey iglesia y sea renovada, mi Dios. firmada en tu poder, Señor, confirmando tu llamado, tu Porque llenura, tu envío, a Señor, ti dándote a ti las gracias, porque no hay oraré. nada, Señor, por nosotros. Oirás mi Danos voz esta de sabiduría para tratar a mañana. nuestros hermanos, sabiduría Oh para hablar Dios a de nuestros mañana, corazones, me presentaré en medio de tu obra. ante ti. Caiga sobre él también, Señor. Escucha, Señor, mi Virtud de Dios, oración. poder de Dios, Señor, en abundancia. Considera Más mi de ti, Señor, en la vida de mi hermano. Señor, esta capacitación de tu Espíritu Atiende que a nos lleva, la Señora, voz de experiencia a de mi experiencia. clamor. En nosotros, ahora. Mi Oh, Rey Padre, fluye y en esta mi Dios. Oh, Señor, aceptamos, Porque a ti Señor, y haciendo de esto una obra de testimonio de Cristo vivo entre nosotros. Te damos a ti la honra en Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios, un aplauso fuerte al Señor. Wow, wow, qué palabra, qué enseñanza. Cada día aprendemos algo nuevo, algo más. Qué lindo es nuestro desayuno pastoral, porque está abierto a todo, ¿no es cierto? Y hemos sido ministrados por el Señor. El lunes pasado también una tremenda palabra, hoy igual, y así el Señor lo seguirá haciendo. Amén.